En el mundo del crimen hay historias que trascienden lo imaginable, que nos llevan a los rincones más oscuros de la mente humana. Hoy en Casos Misteriosos exploramos una de estas historias, la del caníbal de Playa del Carmen, Gumaro de Dios Arias. Este caso no solo sacudió a la sociedad por su brutalidad, sino que también desafió nuestra comprensión de la maldad y la locura. Gumaro de Dios Arias, un nombre que evoca imágenes de horror y desconcierto. Su historia es una mezcla de mito y realidad, envuelta en el misterio de una mente perturbada. En el corazón de Playa del Carmen, un lugar conocido por sus playas paradisíacas y su ambiente festivo, se escondía un secreto muy oscuro, una historia que cambiaría para siempre la percepción de este destino turístico. La vida de Gumaro estuvo marcada por eventos traumáticos y decisiones cuestionables. Desde una infancia problemática hasta una adultez llena de conflictos y desviaciones, su camino fue pavimentado con signos de una mente en declive. Pero nadie podría haber anticipado el acto final de esta trágica narrativa, un acto que lo convertiría en uno de los criminales más infames de todo México. Gumaro de Dios Arias, un nombre que resonaría con horror en Playa del Carmen. En diciembre de 2004, este hombre cometió un acto inimaginable, asesinó y devoró a un hombre. La escena del crimen, una palapa, se convirtió en el escenario de una pesadilla. Gumaro, en un acto de canibalismo, cocinó y consumió partes de su víctima, alimentándose de su carne durante un fin de semana. Este acto atroz no solo mostró la depravación de sus acciones, sino también una perturbación mental profunda. El crimen cometido por Gumaro no fue un acto impulsivo, sino una serie de acciones calculadas y despiadadas. La elección de su víctima, un hombre conocido en la localidad, y la manera en la que llevó a cabo el asesinato revelan una mente perturbada y desvinculada de la realidad moral y social. El acto de canibalismo, en particular, no solo conmocionó a la comunidad por su naturaleza grotesca, sino que también planteó preguntas profundas sobre la psicología detrás del acto. La palapa, un lugar que normalmente evoca imágenes de relajación y alegría, se transformó en una escena de horror. Los detalles del crimen, desde la forma en que Gumaro desmembró a su víctima hasta cómo preparó y consumió la carne, fueron de una brutalidad que rara vez se ve, incluso en los anales del crimen. Este nivel de violencia y deshumanización mostró no solo una desconexión total con la humanidad, sino también una fascinación oscura y perturbadora con el acto de consumir carne humana. La atrocidad de Gumaro no permaneció oculta por mucho tiempo. Un joven, conocido como La Parca, descubrió la verdad al visitar la palapa. Al percatarse de los restos humanos, el terror se apoderó de él, y pronto la noticia se esparció. La policía, alertada por un taxista, llegó al lugar y encontró a Gumaro durmiendo junto a los restos desmembrados de su víctima. Su arresto fue inmediato, y su comportamiento durante la detención reveló aún más su desconexión con la realidad. El descubrimiento de este crimen sacudió a la comunidad local y a las autoridades. La escena que encontraron los oficiales era dantesca. Restos humanos dispersos, evidencia de canibalismo y un hombre, Gumaro de Dios Arias, aparentemente indiferente a la gravedad de sus actos. La palapa antes era un lugar de reunión y alegría, y ahora se había convertido en un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el mal. La reacción de Gumaro a su arresto fue igualmente perturbadora. Mostró poco o ningún remordimiento, y su comportamiento errático y desconectado durante el interrogatorio planteó serias preguntas sobre su estado mental. Las autoridades se enfrentaron no solo al desafío de procesar un crimen de tal magnitud, sino también al de tratar con un individuo cuya percepción de la realidad y la moralidad parecía profundamente alterada. La comunidad de Playa del Carmen, conocida por su ambiente tranquilo y turístico, se vio envuelta en una atmósfera de miedo y desconcierto. El caso de Gumaro no era solo un incidente aislado de violencia extrema, sino también un espejo que reflejaba las profundidades oscuras a las que puede llegar la mente humana. La noticia del canibalismo, en particular, provocó una ola de horror y fascinación, no solo en México, sino en todo el mundo. Si te está gustando este escalofriante relato, no olvides darle like y suscribirte a Casos Misteriosos para más historias como esta. Ahora que ya te has suscrito, seguimos con el vídeo. Una vez en prisión, Gumaro de Dios Arias se convirtió en una figura temida y perturbadora. Su comportamiento agresivo y sus declaraciones sobre el canibalismo aterraron tanto a reclusos como a guardias. Incluso llegó a autolesionarse, demostrando su obsesión continua por el consumo de carne humana. Su estancia en prisión estuvo marcada por el aislamiento y el miedo que infundía en los demás.
La vida de Gumaro en prisión fue un reflejo de su mente perturbada. Se informó que mostraba una conducta volátil, alternando entre la calma y la agresión extrema. Sus interacciones con otros reclusos y el personal de la prisión eran impredecibles y a menudo peligrosas. Esta conducta errática reforzó la percepción de que Gumaro no solo era un peligro para los demás, sino también para sí mismo. Además, Gumaro continuó manifestando una fascinación por el canibalismo, una obsesión que lo mantuvo aislado y vigilado constantemente. Sus declaraciones y acciones en prisión eran un recordatorio constante de la brutalidad de sus crímenes. Este comportamiento también planteó desafíos significativos para los funcionarios de la prisión en términos de manejo y seguridad, ya que Gumaro no se ajustaba a los patrones típicos de comportamiento criminal. La presencia de Gumaro en la prisión también tuvo un impacto psicológico en los demás reclusos. Muchos expresaron miedo y ansiedad, sabiendo que compartían espacio con un individuo que había cometido actos tan inhumanos. Este miedo se extendió más allá de las paredes de la prisión, llegando a la sociedad, donde la historia de Gumaro se convirtió en un tema de discusión y especulación. El caso de Gumaro de Dios Arias no solo es una historia de crimen y castigo, sino también una compleja trama de salud mental y justicia. Durante su tiempo en prisión, los expertos intentaron desentrañar los misterios de su mente. Se realizaron múltiples evaluaciones psiquiátricas, y aunque los detalles específicos de su diagnóstico no se hicieron públicos, estaba claro que Gumaro sufría de graves trastornos mentales. Estos trastornos mentales podrían haber influido en su capacidad para discernir entre el bien y el mal, y en su comprensión de la gravedad de sus actos. Sin embargo, la naturaleza y el alcance de su enfermedad mental siguen siendo un tema de debate entre los expertos. Algunos sugieren que su comportamiento era el resultado de una psicosis profunda, mientras que otros creen que sus acciones eran el resultado de una personalidad profundamente perturbada y malévola. La muerte de Gumaro en prisión añadió otro capítulo sombrío a su historia. Su fallecimiento, bajo circunstancias que no se detallaron completamente, dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue su muerte el resultado de su estado mental deteriorado o hubo otros factores en juego? La falta de detalles concretos ha alimentado la especulación y el misterio en torno a su figura. El legado de Gumaro de Dios Arias es uno de horror y fascinación. Su historia ha sido objeto de análisis y discusión, no solo en términos de criminología, sino también en lo que respecta a la salud mental y el sistema de juicio penal. Su caso plantea preguntas importantes sobre cómo la sociedad trata a individuos con trastornos mentales graves que cometen actos criminales. La historia de Gumaro de Dios Arias, el caníbal de Playa del Carmen, es un recordatorio sombrío de que la maldad humana puede manifestarse de formas inesperadas y aterradoras. Nos enfrenta a la complejidad de la mente humana y a los desafíos que enfrenta la sociedad al tratar con individuos cuyas acciones trascienden los límites de la comprensión normal. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle like y suscribirte a Casos Misteriosos para descubrir más relatos escalofriantes y misteriosos. Ahora que te has suscrito, nos vemos en el próximo vídeo.